Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente hoy. Tu hermano en Cristo, Luis, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón, la ciudad de Lacey, Washington. Hoy en este día 6 de julio vamos a hacer una pequeña reflexión. El Evangelio de hoy, tomado el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En este día el Señor quiere recordarnos y nos invita a que reflexionemos en lo que nos tiene o para lo que fuimos creados, ¿verdad? Acompáñame a leerlo. Capítulo 10, 1 al 7. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Jesús envió a estos 12 después de darle las siguientes instrucciones: no toméis las rutas de los paganos, ni entréis en pueblo de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros tenemos una misión, ¿verdad? Nosotros ya nos preparamos, o pongámoslo así, cuando tú tienes una meta, cuando tú te propones, no sé, estudiar alguna carrera, alguna maestría, te preparas, vas a la escuela y tú sabes que a través en el proceso para obtener esa maestría, para llegar a la meta, van a ocurrir varias cosas. Por ejemplo, te vas a enfermar, vas a tener problemas, quizás accidentes, muchas cosas, ¿verdad? Pero tú tienes fijo tu meta. Tú sabes que si te desvías, hay posibilidades que no llegues. Si mantienes tu mente y tu mirada firme en algo, tú sabes que hay más posibilidades de llegar. Ahora, de esa misma forma, vamos a meditar en este día lo que nos dice la palabra. Al principio, ¿verdad? Jesús les da el poder para expulsar a espíritus inmundos. Nos habla que hay otra, no solamente puras cosas buenas. Recuerdo que anteriormente, cuando hablamos de esta lectura, hablamos de esto, de que existe el demonio. Pero en este día no vamos a hablar de eso. Para curar toda enfermedad y toda dolencia. También lo hablamos, pero en esta vez no, sino que vamos a hablar del último versículo, donde nos dice: id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. A veces nos preguntamos, ¿ok? Para ir y hablar de la palabra de Dios, tenemos que educarnos. Y es cierto, tenemos que leer. Pero muchos decimos, pero a mí me da vergüenza hablar en frente del público, a mí me da vergüenza hablarle a una persona, a mí me da vergüenza decir que Dios, por ejemplo, a ti que me estás viendo, o básicamente tú que me estás viendo, que a lo mejor a ti te da vergüenza mirar a una persona y decirle: Dios te ama, ¿verdad? Dios te ama. Y por esa vergüenza, por ese miedo, no nos atrevemos a hablar de Dios, no nos atrevemos a decir que Jesús murió por nosotros, que Jesús pagó por nuestros pecados y que Jesús nos está esperando para darnos algo mejor. Id y proclamad que el reino de Dios está cerca. Nos decía otra palabra: ¿qué es el reino de los cielos? Es Jesús. Cuando nosotros nos proponemos o simplemente
decimos Jesús está vivo o actuamos de acuerdo a nuestra fe, con eso estamos proclamando que Dios está vivo. Y a la otra persona, a la que nos está escuchando o a la que nos está viendo, le estamos diciendo con nuestros actos, el reino de los cielos está cerca. ¿Por qué? Porque Él ya miró, o esta persona ya miró, y es Jesús el que se va a encargar de cómo va a llegar a su corazón, de cómo lo va a tocar, de cómo va a llamar su atención. Muchas veces no tenemos ni siquiera que decir una palabra, pero simplemente tenemos que actuar de acuerdo a lo que creemos. Jesús, Dios, hace el resto. Si te pones a pensar, muchas veces entonces no hay necesidad de hablar, pero sí el actuar coherentemente con lo que creemos. Porque con eso le estamos diciendo, tú al ver esto, tú tienes que darte cuenta que pronto también a ti te va a llegar la noticia de Dios, la noticia de Jesús, el Evangelio de Dios. Y así de fácil nosotros también podemos ir anunciando que el reino de los cielos está cerca, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la misma iglesia. ¿Te da vergüenza hablar? Si es que te toca, que no te dé miedo. Si es que nos toca estar en público, que no nos dé miedo. Proclamemos. Porque cuando ya tenemos ese ministerio, cuando ya existe ese ministerio, como estos apóstoles, de ir, unos predicadores, de ir y proclamar la palabra de Dios ante multitudes, suceden este tipo de milagros. Expulsan espíritus inmundos, curan enfermedades y toda dolencia. En lo personal, ya he experimentado todas esas cosas en predicaciones y mirando cómo la palabra de Dios se cumple en ese momento. Pero antes de llegar a eso, primero hay que creerle a Dios, hay que creer en Jesús, hay que creer que está vivo, hay que creer que vamos porque Él nos mandó. Entonces dirás, pues entonces voy a esperar a que alguien me mande. No, porque cuando tú crees, cuando creemos en la palabra de Dios, nosotros empezamos a actuar y sin querer, sin saber o entender, estamos yendo y proclamando la palabra de Dios, proclamando que Jesús está vivo. Como Él toma a 12 personas, 12 apóstoles, pero primero los enseña y les dice, vayan primero por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel no aceptó a Jesús. Es pueblo elegido, es cierto, pero no aceptó a Jesús como Dios. Y en ese momento, el reino de los cielos se abrió a toda la humanidad, pero a todo el que cree. Porque pueden decir, pero si ya pagó por todos. No, Jesús dijo, la copa de la alianza que será derramada por muchos, no por todos, ¿verdad? Y entre esos muchos, yo estoy seguro que tú eres uno de ellos. Y el Señor también te invita a que vayas y que proclames que el reino de Dios está cerca para todo aquel que te vea y que te escuche. Mamita María, te pedimos que nos cuides, nos protejas, que nos bendigas y sobre todo que nos lleves de tu mano hacia nuestro Señor. Amén.